Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti. por la invitación y la oportunidad para hacerle Ujú. esta entrevista especial para Resumen Latinoamericano. Eh, en todas las comunidades donde he presentado el documental Culpables, en el centro de los debates que genera la película, hay un tema que nunca pasa desapercibido y es la precariedad de la salud pública y su difícil acceso acá en Chile. El lunes pasado, justamente en Puente Alto, un compañero hizo referencia al impacto de las farmacias populares en Recoleta y su gestión como alcalde ahí. Y a él se sumaron otras compañeras afirmando el comentario y añadieron que usted es la persona por la cual aspiran votar en caso de que se postulara para la candidatura de las próximas elecciones presidenciales en Chile. Le voy a hacer varias preguntas que Ok. corresponden a este planteamiento. ¿Podría ampliarnos un poco para Resumen Latinoamericano bueno, y también para los amigos de Cuba, información sobre los proyectos en beneficio del pueblo que llevó a cabo en Recoleta? ¿Cuáles son los intereses que llevaron a la derecha a una demanda judicial para inhabilitarle como legítimo representante del pueblo de Recoleta? ¿Cómo es que se origina el proceso judicial de Lawfare en su contra? ¿Y cuál es la situación actualmente del proceso y estrategia que usará para recuperar su libertad plena y el derecho a postularse a todos los cargos políticos, incluido a la posible presidencia de Chile? A ver, partir por el principio. Eh, el Partido Comunista tiene en uno de sus fundadores a Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren tenía una visión de lo que eran los gobiernos locales, y esto yo lo he discutido con todas las izquierdas latinoamericanas, porque siempre siento que le falta conocer más eh, la obra de Recabarren. Recabarren decía que los gobiernos locales eran el lugar más importante para la construcción del socialismo. Era el lugar donde la democracia directa estaba al alcance del pueblo, y por lo tanto era donde el pueblo podía entrenarse para construir el socialismo en el Estado nacional. Él decía que los municipios tenían que dedicarse a abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas en el marco de un Estado capitalista, ¿no? Y por lo tanto nosotros con esa bandera construimos un proceso desde la base con mucho énfasis en las herramientas que Lenin nos entrega de organización, para primero ampliar la base de sustentación de los comunistas, segundo, transformar y disputar la conciencia de la clase trabajadora en un país profundamente permeado por el neoliberalismo y por la cultura neoliberal. Y este proceso se inició en el año 2001, cuando el Partido Comunista tenía un 2% de los votos en Recoleta y gobernaba la ultraderecha. Desarrollamos un plan estratégico que se proponía ganar el gobierno local en el año 2012. Muchos se rieron cuando hicimos el plan estratégico en el año 2003, después de las elecciones del 2001 y el 2002, que fueron a municipales y legislativas, porque decían que era imposible que el Partido Comunista, en un territorio tan neoliberal como Chile, ganara unas elecciones. Y sin embargo, en el curso de 3 elecciones, 2004, 2008 y 2012, subimos al 11%, al 18%, y luego al 41% con el cual ganamos la primera vez. Desde ahí nos abocamos a construir el programa de Recabarren, ¿no? Y empezamos a disputar la conciencia primero, eh, reconstruyendo la comunidad que el neoliberalismo destruye, promoviendo la unidad, la organización y la lucha, y tratando de disputarle al narcotráfico fundamentalmente las conciencias de los jóvenes. Porque hay que decirlo, en un país como el nuestro, el narcotráfico le ofrece muchas más oportunidades de vivir una vida, entre comillas, intensa a los jóvenes que no quieren aceptar lo que el neoliberalismo les ofrece, que es la miseria, ¿no? El narcotráfico en nuestro país paga mejores sueldos que cualquier trabajo
para un joven no calificado. Por lo tanto, ahí había una disputa que iniciar. Entonces, ¿cuáles fueron las iniciativas? Partimos primero instalando la salud en los barrios siguiendo el modelo cubano, ¿no? Un fortalecimiento de la salud primaria con el foco en la prevención, ¿no? Y tratando de abandonar algo que aquí es un error histórico, que es la visión hospitalocéntrica que tiene la salud chilena, ¿no? En Cuba cerca del 80% de la resolutividad de la salud está alojado en el sistema primario. Claro. Aquí el sistema primario ni siquiera resuelve el 20% de los Porque problemas está diseñado para favorecer Exacto. la salud privada. Está diseñado para que uno arranque a la unidad de negocio privada y el Estado en este repliegue planificado deja botada a su gente en la salud primaria. Por lo tanto, llevando salud al barrio, llevando el municipio al barrio, logramos disputar algo que es esencial antes de la confianza, que es la conciencia de la clase, ¿no? Una vez que logramos recapturar la conciencia de ellos, empezamos a discutir la confianza de ellos, empezamos a disputar la conciencia ya con una discusión directa con el modelo. Empezamos a escuchar sus demandas y fuimos dando respuesta desde la innovación política. Creo que la primera demanda que escuchamos y que nos llamó la atención porque era un objetivo central nuestro era la demanda de la juventud. La juventud siempre se quejaba de que no tenía espacios donde desarrollar sus actividades, ¿no? De que las juntas de vecinos, los dirigentes sociales no se las prestaban nunca. Y esto es real, porque las juntas de vecinos estaban privatizadas, ¿no? Estaban entregadas a dirigentes que cobraban incluso arriendo por ocupar las sedes de las juntas de vecinos. Y por lo tanto ellos decían, y lo contaban con mucha agudeza, en la casa no podemos reunirnos porque nuestras casas son pequeñas y nuestros papás pelean con los vecinos si es que nos juntamos con nuestros amigos en las casas. Por lo tanto, no tenemos en las juntas de vecinos ningún espacio y no hay ningún espacio público que nos ofrezca un lugar para tener actividades bajo un marco seguro. La respuesta nuestra fue: no tenemos dinero para hacer la infraestructura que ustedes necesitan, pero las escuelas públicas, que funcionan hasta las 4 de la tarde, después de las 4, que es cuando ustedes necesitan la infraestructura, están vacías. Y definimos que el primer proyecto emblemático fue Escuela Abierta. Y abrimos las escuelas municipales hasta las 10 de la noche todos los días, los sábados y los domingos todo el fin de semana. Esto generó un impacto muy potente porque la escuela pública que había estado abandonada volvió a convertirse en el corazón de la comunidad, pero además en el centro del diseño de la política pública. Se llenó de talleres la escuela y los liceos, el 30% entregados por la municipalidad, el 70% autogestionados por la comunidad, en un intercambio de saberes, ¿no? Y de capacidades que terminó reconstruyendo la comunidad como concepto. Y yo creo que ese fue el minuto en donde empezamos a ganarle la batalla a la derecha para siempre. Después de eso, inauguramos la farmacia popular, que intentó arrebatar del mercado el negocio de los remedios. Teníamos los remedios más caros del mundo, hoy día ya no. Tuvimos que diseñar una fórmula, porque aquí la ley está hecha para impedir que se hiciera lo que hicimos. Y por lo tanto, nosotros tuvimos que hacer los estudios técnicos para cumplir la letra de la ley violando el espíritu de la ley, ¿no? Sin violar la ley. Y a la vez sin violar la ley. Por eso, cumplíamos la letra de la ley, pero violando el espíritu de la ley. Sí. ¿Cómo se hizo esto? En Chile está prohibido que el Estado incurra en actos de comercio, lo dice textual. Y por lo tanto, el Estado está prohibido de intervenir en la economía. Pero el acto de comercio se verifica por dos elementos clave: el acto de compraventa, que es la transacción, y la fijación de precios, que es cuando uno compra a un valor y vende a un valor distinto para encubrir tanto el costo operacional como la utilidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, ahí está. Tenemos que comprar a un valor y vender al mismo valor, de tal manera que, eliminando la fijación de precios, se elimina el acto de comercio como concepto y nos permite entonces salir a vender, ¿no? Ocupando el poder comprador del municipio, ¿no? En favor de las personas.
Cuando hicimos la farmacia popular, se nos vinieron todos encima y empezaron a tramar inmediatamente el golpe que hasta el día de hoy nos persigue. Tuvimos una campaña de desprestigio porque el lawfare no parte con la guerra jurídica, el lawfare parte Con por los el medios de desprestigio comunicación. comunicacional, Exacto. ¿no? Y por lo tanto empezaron todos a decir de que Recoleta estaba haciendo cosas inconstitucionales, lo que nunca pudieron demostrar, de que además era un fracaso, de que no era necesario porque los pobres tenían los medicamentos asegurados en el GES. Eso lo dijo el senador Víctor Pérez de la UDI, recuerdo, porque como ellos nunca han ido a la salud primaria, no la conocen ni saben lo que hay ahí. Ni conversan con el pueblo, porque no es Nada. lo que el pueblo... Además, trataron de destruirla, pero no pudieron. Creo que tuvieron una semana hablando en contra, pero el impacto de la noticia fue tan grande que en menos de 2 semanas ya estaba todos los alcaldes de Chile siendo obligados por sus pueblos que tenían que imitar lo que hacía Recoleta porque no aceptaban que en Recoleta los medicamentos estuvieran un 70% más baratos que en el mercado y que ellos siguieran estando condenados a pagarle a las cadenas de farmacia que se habían coludido. Una vez que logramos vencer tanto el cerco comunicacional como los ataques políticos, desarrollamos el mismo sistema para los lentes, los libros, que para nosotros es un tema fundamental, los discos, ¿no? Y la educación. La educación la hicimos primero a través de la Escuela Popular de Teatro, la Escuela Popular de Música, luego enfrentamos la Universidad Abierta de Recoleta, que no tiene por objeto competir con las universidades tradicionales, ni entregar títulos ni grados, sino que tiene por objeto democratizar el saber y el conocimiento, ¿no? ¿Y esta cómo se hace? Se convoca a todas las personas que quieran, el que quiera, profesional, técnico o alguien que sea de un saber específico, que presente propuestas de cursos para darlos en las mismas escuelas en el horario de 7 a 10 de la noche. Y por lo tanto, una universidad popular que solo contribuye a democratizar el saber se llenó de profesionales, técnicos, académicos y personas de saberes de los pueblos originarios, entregando esos saberes a un público que llenó nuestras escuelas de noche y que generó una revolución cultural que logró oponerse al neoliberalismo como concepto, ¿no? Además, logramos con un concepto que es muy interesante, pero muy conflictivo, ¿no? La promiscuidad funcional de la arquitectura. Nosotros estimábamos que para poder ser eficiente en el uso de la infraestructura pública debía ocuparse la mayor cantidad de horas del día en la mayor diversidad de actividades que mantuvieran los espacios siempre ocupados por la comunidad. Entonces nuestras escuelas pasaron a ser escuelas entre las 8 y las 4, centros deportivos y culturales entre las 4 y las 8, universidades abiertas entre las 7 y las 10, y sigan rotando de tal manera de que era un universo completamente distinto y paralelo a la vida que se vivía. Entonces el gran delito de ustedes en Recoleta fue hacer una pequeña revolución social en una comunidad. Absoluta, ¿no? Y esto es, creo que he contado la tercera parte de todo lo que fuimos haciendo. Porque, por ejemplo, pusimos biblioteca en todas las salas de espera de los consultorios. Y después pusimos bibliotecas públicas en todos los CRA, que son los centros de recursos de aprendizaje de los colegios, que en las horas de escuela abierta eran bibliotecas públicas abiertas a la comunidad. Construimos bibliotecas en los centros comerciales, construimos bibliotecas en los parques y construimos bibliotecas en medio de las poblaciones. Y esto hizo que el amor por la literatura nos llevara a fundar después la librería popular que vende los libros a la mitad del valor que tienen en el mercado. El mercado no solo abusa con los precios, el mercado tiene una habilidad mucho mayor, que es que solo opera donde tiene la rentabilidad asegurada. ¿Qué significa esto? Recoleta, por ejemplo, una comuna equivalente a una ciudad de 220.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Matanza? Matanza debe tener 100.000. ¿Cuántas librerías habrán en Matanza? Unas cuantas. Unas cuantas.
En Recoleta no había ninguna librería, ninguna. En una ciudad, en una comuna que está pegada a la capital, es como estar pegado a La Habana, no había ninguna librería. En Cuba, en cada escuela hay una biblioteca. Bueno, nosotros no teníamos biblioteca, no teníamos librería, no teníamos ópticas, ¿no? Y farmacias habían 3, pero en la zona sur de la comuna, que es el eje comercial. Por lo tanto, fuimos resolviendo el tema de la cobertura y del precio. Primero, el acceso al servicio, ¿no? Y después que fuera a precio justo, entendiendo que nuestra pequeña revolución no era una revolución socialista, sino que era una revolución dentro de un Estado neoliberal que tenía que actuar con las leyes del Estado neoliberal. Eh, yo creo que este es el gran pecado y el gran delito y el gran peligro que nosotros constituimos hoy día para la sociedad, porque lo que demostramos fue que sin tener que cambiar la constitución de Pinochet, que es el obstáculo más grande que este país tiene para llegar a ser un país que cuide a sus ciudadanos y que sea una sociedad del cuidado, como es la cubana, podían hacerse cambios que podían mejorar la vida de todas y todos. La gente se empezó a preguntar cómo sería Chile si en las 345 comunas del país existieran farmacias, ópticas, universidad abierta, librería popular. Y eso nos llevó a liderar un proceso de transformaciones que pudo, si no hubiésemos sido tan ingenuos, pudo haber llegado a ser una oportunidad de transformaciones para Chile. ¿Y cuál es, cómo salir de esta situación? ¿Qué estrategia vas a usar para...? A ver, la guerra jurídica es una guerra que no se gana o se pierde por el juicio. Sí. Hay una decisión política tomada antes. Por lo tanto, uno tiene que partir de la base de que una condena siempre será una posibilidad cuando se toma una decisión y cuando hay una operación política que hoy día ya se manifiesta que no es solo contra Daniel Jadue, sino que es contra el Partido Comunista. Lo que han hecho con Carol, el informe que sale hoy día sobre, entre comillas, las propiedades del partido, que se ponen en discusión, porque para la gente que no conoce la historia, ¿no? Nadie le ha contado que a nosotros la dictadura nos robó todas las propiedades que el Partido Comunista tenía y que se compraron con la plata de sus militantes, con 100 años de cuotas, ¿no? Nosotros somos un partido que tiene 113 años y que después de la dictadura nosotros logramos recuperar gran parte, no sé si gran parte, pero una parte importante de esas propiedades, y ese es un capital que el partido comenzó a administrar para poder recuperar, ¿no? Su incidencia política. Pero cuando se aprobó la ley y se impidió que los partidos manejaran los recursos, ¿no? Con absoluta libertad, porque este modelo es muy mentiroso, ¿no? Dice que hay libertad de prensa, pero prohíbe que los partidos tengan medios de comunicación. Dice que hay libertad de comercio, pero prohíbe que los partidos tengan efectivamente, por ejemplo, propiedades para poder tener en arriendo. Entonces, claro, aquí hay un sistema que le miente a la población y que solo se basa en impedir el desarrollo de la política como arte de gobernar, ¿no? ¿Por qué hago esta introducción? Porque, como todos sabemos, el Estado es un instrumento de dominación de clase y está compuesto por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por lo tanto, la estrategia es seguir enfrentando el lawfare como guerra política y comunicacional y tener un equipo de abogados que enfrente el juicio de tal manera de desmontar absolutamente todas las mentiras y todo el montaje que ha hecho Fiscalía y que lo ha hecho tantas veces, no solo contra nosotros, contra el pueblo mapuche, contra periodistas, contra sindicalistas. Hace pocos días condenaron en Chile a Codelco, la empresa más grande del Estado, que se dedica a explotar el cobre en nuestro país, por hacer seguimiento, perseguir y atentar contra la seguridad de dirigentes sindicales de su misma. Entonces, estamos hablando de una empresa del Estado, ¿no? Y en una investigación que intentó siempre darle el favor a la empresa en desmedro de los derechos laborales y de los derechos de seguridad de los dirigentes sindicales. Por lo tanto, esto es una situación compleja.
Y la lucha hay que darla entendiendo que cuando uno escoge desde su juventud a la injusticia como principal enemigo en la vida, tiene que estar dispuesto a que algunas veces se gana, pero la mayor parte de las veces se pierde, ¿no? Además, uno tiene que estar muy consciente de que la vida es una chispa entre dos eternidades y de que nada de lo que uno logra tener le pertenece y que la vida puede arrebatarle y puede pedirle a cada uno todo lo que le da en cualquier minuto de regreso. Y por lo tanto esta vida que me ha dado bienes suficientes para ser feliz y para atender a los míos, ¿no? Bienes suficientes además a través de mis estudios para poder dar las luchas que he dado en mi vida, me puede pedir todo lo que me ha dado en cualquier minuto, incluida la libertad. Eso no es un problema, ni será un problema para ningún comunista, creo, en el mundo, ¿no? Ustedes, los cubanos, lo saben mejor que yo. Bueno, donde quiera que le estaba comentando que he ido, el pueblo reclama y pide y aboga porque usted se postule para la presidencia. Lo tiene en su programa, es parte de su... A ver, los liderazgos efectivamente los escogen los pueblos. Sí. La mayoría de las veces los partidos simplemente responden a lo que los pueblos manifiestan. Y yo lo que puedo decir es que siempre voy a estar disponible para que los pueblos, para cualquier desafío que los pueblos de Chile me planteen. Pero yo creo que los pueblos de Chile tienen una deuda consigo mismo que deben pagar, ¿no? Sin movilización social, sin participación temprana, comprometida, sin militancia, los cambios no van a suceder. Y por lo tanto, siempre voy a estar disponible, pero los comunistas no tenemos vocación de mártires. ¿A qué me refiero? A que el pueblo tiene que acompañar de pie los procesos que quiera llevar adelante, ¿no? Hablando del pueblo y de los acompañamientos, ¿qué reparación ha dado el Estado a quienes salieron a la calle? Ninguna. Mira, no le ha dado reparación el ¿Se Estado? juzgó, se condenó a quienes reprimieron no. En el estallido social? Mira, hay algo más duro. Este Estado todavía no ha hecho justicia, no ha hecho verdad, no ha hecho reparación y no ha logrado comprometerse con la no repetición y tampoco ha practicado la memoria con las víctimas de la dictadura de Pinochet. Ya han pasado 52 años. Mucho menos con las víctimas del régimen de Piñera, ¿no? Y de la guerra que Piñera desató contra su pueblo. Y este gobierno lamentablemente no cambió significativamente el curso de los acontecimientos, sino que tuvo un vuelco que nadie hasta el día de hoy logra comprender. El presidente de la República, Gabriel Boric, después de amenazar a Piñera de que lo iban a perseguir por la violación a los derechos humanos en un debate público, que yo recuerdo que fue una de las cosas que le granjeó parte del apoyo que le permitió ganar la segunda vuelta. Una vez que llegó al gobierno, terminó diciendo que Piñera era un gran demócrata y que habíamos exagerado en las críticas que le habíamos hecho. Y eso no solo es inaceptable, sino que es una falsedad completa. Es algo que el presidente no podría repetir mirando a los ojos de las madres y de las familiares y de las víctimas, ni de aquellos que perdieron sus ojos, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta compleja para un pueblo como el chileno y para una realidad como la nuestra. ¿Qué podría entonces abordar un poquito sobre la situación política y social de hoy en Chile, luego de 3 años de gobierno de Gabriel Boric? Más que hablar de los 3 años de gobierno de Gabriel, voy a hablar de los 5 años que llevamos de la revuelta de octubre. Han pasado 5 años y ninguna de las
reivindicaciones que dieron origen a la revuelta de octubre, que además no era un estallido social como algunos lo quisieron plantear, sino que era el punto cúlmine de un proceso de acumulación de fuerza que partió en el 90, con marchas que fueron creciendo todos los años, convocadas por la CUT, por los estudiantes, por los colegios profesionales, y que terminaron concentrando la desilusión y la indignación de una transición pactada que nunca cumplió sus promesas, ¿no? Y que por lo tanto no son demandas que nacieron el 18 de octubre del 2019, sino que son las demandas que vienen Antiguas. desde que luchábamos contra la dictadura. No hay ninguna demanda nueva, ninguna. Y esas demandas siguen siendo no solo vigentes, sino que además siguen doliendo en lo profundo de las familias chilenas. ¿Cuál es el análisis que hago yo? Que tal como en ese tiempo muchos repitieron una y otra vez, no lo vimos venir, no lo vimos venir, no lo vimos venir, a pesar de que los pueblos se lo venían comunicando año a año, en protesta, algunas menores, otras mayores, algunas en regiones, otras en la capital, se ha constituido en nuestro país una clase dominante absolutamente ciega, sorda y muda. Y cuando uno llega a ese estado de situación, el pueblo tiene que entender que la única posibilidad es pasar por encima de esa clase dominante. Y para eso se requiere de mucha mayor conciencia. Y ahí creo que las izquierdas de Chile tienen una deuda muy grande, ¿no? Porque son izquierdas muy permeadas por el neoliberalismo, sobre todo en los segmentos más jóvenes. Uno nace en un lugar que nos coge, ¿no? En un tiempo que nos coge, en una familia y en una sociedad que nos coge. Y desde que uno nace le empiezan a meter cosas en la cabeza a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de las De ahí radios, la ¿no? importancia de la cultura política y lo que usted estaba haciendo en Recoleta. Por lo Sin mismo. cultura política no se puede generar conciencia. Entonces, todos los que han nacido en los últimos 40 años y 50 años en nuestro país son profundamente neoliberales desde lo cultural, Exacto. más allá de donde militen. Y en esto la izquierda tiene una deuda porque no se ha dado cuenta. Entonces, igual de egoísta que los neoliberales, e igual de competitiva con los neoliberales, le cuesta mucho menos encontrar los enemigos dentro de la izquierda que con la clase dominante. Y se pierde el eje, ¿no?, de la lucha. Y se pierde no solo el eje de la lucha, sino que además se pierden las oportunidades que entregan la maduración de los factores, objetivos. O sea, ¿qué faltó el 2019 para hacer el triunfo? Bueno, una izquierda que estuviera dispuesta a liderar desde el día 1 y que no se desentendiera y que no asumiera erradamente que fue sorprendida. A mí me llamó mucho la atención que en esa época muchos dijeron, no sabemos quiénes están detrás, dentro de la izquierda. Es decir, de un día para otro, muchos olvidaron que llevaban 30 años convocando al pueblo a levantarse. Y cuando el pueblo se levantó, todos dijeron, no sabemos quién está detrás. Es decir, renunciaron a una paternidad que les correspondía por derecho. Hablo de la CUT, hablo de los estudiantes universitarios, hablo de los estudiantes secundarios, hablo de los partidos de izquierda, que llamaron permanentemente a la movilización y cuando la movilización llegó, se quedaron abajo y no supieron responder. Entonces la izquierda chilena perdió una gran oportunidad con esta... Una tremenda oportunidad, pero que se va a volver a dar. Y se va a volver a dar más rápido de lo que muchos creen. Más rápido de lo que muchos creen. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío de la izquierda? Construir una izquierda que no sea neoliberal, construir una izquierda que sea capaz de unirse, construir una izquierda que no sea anticomunista, además. Tenemos una izquierda profundamente anticomunista, ¿no? Incluso tenemos anticomunismo que uno podría decir inconsciente dentro del propio Partido Comunista, ¿no? Hay quienes dentro del partido dicen, no, es que nosotros no necesitamos legitimar una candidatura en una primaria. Es como si los decir... mismos mecanismos que usa la... Exacto, pero es como decir que una candidatura del Partido Comunista no es legítima si es solo del partido o si es solo de la izquierda.
tiene que ser entregada incluso a sectores de derecha para que ellos la aprueben. Eso es una, creo yo, debilidad ideológica y política que la izquierda tiene, y que yo creo, siento a lo menos, que en el último tiempo ha ido madurando, pero que todavía está verde. Bueno, sus orígenes son de Palestina. Mm. ¿Cómo está viviendo y sintiendo usted el genocidio del sionismo israelí y el imperialismo, que en resumen es gran enemigo de la humanidad, traducido en fascismo, tras interrumpir unilateralmente este alto al fuego y seguir masacrando la tierra de sus antepasados? Bueno, lo primero es que el genocidio lleva 76 años. No partió hace 2, no partió hace 1, ¿no? Y el genocidio cuenta con el auspicio de todo Occidente, ¿no? Cuenta con el auspicio de todos los europeos, cuenta con el auspicio de Estados Unidos, cuenta con el auspicio de todos los países árabes, que son de un nivel de hipocresía a esta altura intolerable. Cuenta con la solidaridad el pueblo palestino de muy pocos pueblos y gobiernos dignos como los de Cuba, como los de Venezuela y como los de otras latitudes, que son capaces de pararse frente al neoliberalismo. Yo hoy día lo vivo con mucha amargura, con mucha impotencia, con mucha tristeza además, pero entendiendo que no es algo que me sorprende, porque en esta fase de desarrollo del capitalismo en la etapa de la globalización neoliberal, ya la pelea no va a ser con las alternativas, la pelea va a ser entre las potencias capitalistas, para quedarse con todo. Ellos hoy día, para sostener la tasa de ganancia a la cual están acostumbrados, para poder seguir concentrando el capital, tienen el desafío de quedarse con todos los territorios, tienen el desafío de dominar a todos los pueblos, tienen el desafío de quedarse con todos los mercados, y no le van a perdonar a nadie que se levante como alternativa para una vida digna. Por lo tanto, somos los pueblos del mundo los que tenemos que entender que de aquí en adelante nadie se salva solo, que ya no necesitamos la integración latinoamericana, que no necesitamos la integración de Centroamérica en el CARICOM, que no necesitamos la integración africana, sino que necesitamos efectivamente una internacional de los pueblos, y una izquierda mundial que sea capaz de asumir con el mismo compromiso todos los procesos del mundo, porque de aquí en adelante ningún pueblo se salva solo, y tenemos que, como diría Lenin, que fue lo que pasó el 19 de octubre en Chile, el 18 del 2019, transformar la huelga económica en huelga política, es decir, dejarnos de pelear cada uno por sus intereses personales o privados, o particulares, o corporativos, bien común. Y empezar a pelear todos por las necesidades y por los derechos de todos, sin ninguna distinción, ni geográfica, ni cultural, ni nacional. Los estados nacionales hoy día son verdaderamente un mal chiste. Son lo que Marx predijo hace casi 180 años. Los estados nacionales son la junta directiva de las grandes empresas transnacionales y nada más. Por lo tanto, no son los proyectos nacionales los que van a lograr salvar al mundo ni a la humanidad. Hoy día hay que discutir y cuestionarse fríamente incluso las políticas desarrollistas que la izquierda levantó durante tanto tiempo, y hay que cambiar el switch, ¿no? La economía capitalista, la economía del consumo, la economía de la obsolescencia programada, no sirve así esté en manos privadas o en manos estatales. Hay que cambiar los patrones de consumo, hay que cambiar los patrones de relación con la naturaleza, hay que entender lo que Marx plantea en el trabajo enajenado, que es la unidad material del mundo, y entender a todo lo que nos rodea como nuestro cuerpo inorgánico, y entender también que todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo inorgánico nos lo terminamos haciendo a nosotros mismos como especie, ¿no? Y eso nos pone en un lugar completamente distinto cuando analizamos la actualidad, pero también el devenir del planeta. Sindicato de Visitadores Médicos.
Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.